Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del Colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias del Colombiano que nos acompañan como cada 8 días en Línea de Gol, el podcast deportivo de esta casa editorial, para hablar de los equipos antioqueños. Hay muchas cosas por decir, ya se llegan los playoffs y lastimosamente el Deportivo Independiente Medellín se quedó por fuera. Atlético Nacional ya sabíamos que iba a clasificar, su rival pues va a ser el Inter de Bogotá, pero antes de empezar los vamos a acompañar en este episodio de Línea de Gol el editor de deportes Wilson Díaz, mi compañero Brandon Martínez, Joneri Gómez en la presentación, también con un invitado muy especial que vamos a presentar después de hacer esta reflexión, y fue lo que sucedió con el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el tema del máximo accionista Raúl Giraldo, lastimosamente en un momento donde el hincha tiene rabia, con razón, por lo que había sucedido, pierde en el Atanasio, y una actitud que no se debe presentar porque pudo haber una tragedia en el estadio Atanasio Girardot con la rabia que tenían los hinchas, con los escoltas de Raúl Giraldo, en fin, una actitud que no queremos se repita. Tenemos a un hombre que pasó por el Deportivo Independiente Medellín, que fue campeón en ese 2002 que recuerdan los hinchas en Pasto, ese título sufrido que afortunadamente se le dio, y se trata de Andrés Orozco, un hombre que fue Selección Colombia, campeón de la Copa América 2001 con la Selección Colombia, que pasó por todos los equipos antioqueños, que debutó en Quindío, que fue capitán del Deportivo Independiente Medellín, capitán de Atlético Nacional, que estuvo por Argentina, que estuvo por Brasil, en fin, una hoja de vida muy especial, y que hoy pues hizo sus primeros pinos como técnico también en el Envigado Fútbol Club. Andrés, es un placer, hombre, tenerte aquí en esta mesa de Línea de Gol, y contanos un poquito cuál es el presente hoy de Andrés Orozco. Joneri, Brandon, Wilson, un saludo especial, gracias por la invitación. Bueno, mi presente es un presente entre comillas más tranquilo por hoy, diría uno, porque de todas maneras cuando te entregas de cuerpo y alma a una institución, a un equipo, cuando lo asumís como si fuese tuyo, en donde hay una camada grandísima de jugadores que has visto deslumbrar, que has visto salir, que has visto debutar, que has visto que tienen un proceso hermoso, pues obviamente eso son cargas que uno va asumiendo en su vida y en su rol. Entonces la tranquilidad no es que me la da el no estar dirigiendo, sino que por estos momentos pues haciendo otras cosas mientras se define un poco mi futuro. Entonces estamos ahí en Envigado todavía haciendo una que otra cosa, pero siempre a la espera y a la expectativa de lo que pueda acontecer en el ámbito deportivo conmigo. Andrés, un saludo muy especial, bienvenido a esta su casa, una trayectoria que hemos seguido desde el Quindío de Selecciones Antioquia. Andrés, y nos gustaría saber, o sea, en su expectativa como entrenador, porque usted ya hizo los cursos, ya tuvo esa primera oportunidad en primera división, en segunda, en fin, ¿qué ha resultado después de haber salido de Envigado y cuál es la proyección tuya? ¿Hasta dónde apuntás? Wilson, un saludo especial, sabes el cariño y el afecto que te tengo porque muchos años en esta profesión, estando juntos de una u otra manera. Bueno, son 88 partidos, dirigidos casi como profesional, la verdad, con altas y bajas, con mucho aprendizaje, yo creo que aprendemos todos los días. Tuve la posibilidad del año pasado de irme para un equipo en México de segunda división. Eso fue más o menos en agosto, septiembre. No me fui porque, de todas maneras, lo que hablaba ahora, ese amor, esa honestidad, ese cariño que uno a veces demuestra a las instituciones, pues Envigado en ese momento pasaba un momento complejo. Y mi manera de ser me llevó a quedarme en casa, diría yo, y estando al frente pues de Envigado. Este año también salieron 2-3 equipos de primera división a nivel nacional. Tampoco, no es que no me haya querido ir, simplemente estaba comprometido con la causa en este entonces de Envigado. Y bueno, siempre queda como el deseo, siempre queda como la piquiña, diría uno coloquialmente, de poder seguir dirigiendo, porque aparte los 88 partidos fueron una semifinal de Copa
el año pasado, un campeonato sub-20, un campeonato internacional con Envigado también en la Copa Libertadores sub-20, en donde uno enfrentara a grandes equipos. El año pasado hablo con nóminas espectaculares, pues te llevan a que uno crea y entienda que tiene la posibilidad también de poder seguir en ese rol. Entonces, estamos estudiando, estamos preparándonos, estamos haciendo cursos para, si se da la posibilidad, pues estudiarla y bienvenida sea. Si no, seguir mirando la manera como seguimos ligados al fútbol o seguir viviendo, que al último no es más importante. Profe, yo tengo un recuerdo muy vivo de eso que usted dice del proceso en el Envigado, de una entrevista que le hice a usted con Luis Díaz en la cancha del Dorado, que hoy Luis Díaz es un jugador importante en el Envigado, o por lo menos el año pasado terminó siéndolo. Y en ese sentido, como ese sentido de pertenencia y todo lo que lo une a usted con el Envigado, cuéntenos cómo fue que tomaron esa decisión de decirle, venga, deje el equipo profesional en este momento cuando el equipo iba bien en el torneo de la B. No te puedo negar, fue duro para mí y para mis compañeros. Hablo del cuerpo técnico, porque todo fue un proceso. El año pasado, y quisiera pues decir eso para recordar, en enero, nosotros hablamos del descenso como interinos en diciembre o en noviembre del 2024 contra Medellín en la Atanasio. Le dan continuidad ya en propiedad de ese cuerpo técnico comandado por Andrés Orozco, pero con objetivos muy claros, porque el descenso era inminente, o sea, el descenso estaba ahí a la vuelta de la esquina. Había una probabilidad del 4% de que el equipo se salvara en el 2025, entonces nos dijeron que si queríamos asumir pues ese reto, porque el reto no solamente implicaba pues, dar la cara ante el descenso, sino también jugar con 3 objetivos que tenía el club marcados, muy marcados, y era volver a ser el equipo más joven del año pasado del torneo 2025. Lo fuimos con un promedio entre 21 y 22 años todo el año, volver a tener canteranos en campo, o una mayor cantidad de canteranos en campo. El equipo, antes de que nosotros estuviésemos, eran más o menos 7, 8 jugadores que venían de afuera, 2, 3 canteranos, 4. Con nosotros se cambió la historia y éramos hasta 10 incluso canteranos compitiendo partidos complejos con Nacional, Medellín, Millos, entre otros. Entonces ya ahí el segundo objetivo estaba cumplido, y un tercer objetivo que era volver a sonar en el fútbol internacional, con ventas, con jugadores que se promocionaran, en fin. Daniel Arcila, ustedes lo recuerdan, se fue de mitad del torneo, vendido para León. Santiago Londoño también para el grupo Pachuca. Luis Díaz, desafortunadamente, que estuvo muy cerca pues, para Junior y también para Argentina. La decisión de él, bien o mal tomada, pues hace que no se fuera. Entonces, ese proceso terminó con el descenso el año pasado, que era inminente, y este año, pues obviamente había un objetivo claro, que era ascender. Yo creo que están en proceso, es la misma camada que yo tuve, de muchos muchachos que vimos crecer y que vimos progresar de una buena manera. Veníamos bien, se hablan con nosotros de que había que estar en un puesto más privilegiado. Nosotros estábamos a 3 puntos de clasificar, porque salimos con 17 puntos y el último de esos 8 en el torneo clasificó con 20. Entonces fue duro el proceso, pero lo seguimos asimilando. Sabemos que son cosas del fútbol. Yo tengo un agradecimiento en verdad con la gente del club, porque son 17 años trabajando en Envigado, en donde he pasado buenas y malas, o buenos y malos momentos. Y ahora pues estamos desde otro punto, mirando a ver en qué podemos ayudar a ese objetivo. Andrés, yo lo quiero meter nuevamente en el tema del Deportivo Independiente de Medellín, porque la gente quiere escuchar los ídolos, esos que fueron campeones, que dejaron huella. Ese Medellín en el que usted estuvo, pues había un gran sentido de pertenencia, porque había mucho jugador antioqueño. Ahora se ha perdido en el Medellín. ¿Qué piensa primero de la actitud de lo que sucedió ayer con Raúl Giraldo y de este proceso del Deportivo Independiente de Medellín? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo se puede mejorar para que el Medellín, después de 2 finales perdidas y en este torneo que quedó en deuda, pueda salir adelante? Bueno, hay varias maneras de
de observar tu pregunta. ¿Por qué? Porque también, si yo hablo de que la mayoría tienen que ser de la región, que puede ser una verdad, estaría contrariado a lo que de pronto yo viví en algún momento cuando estuve en el extranjero, porque también en algún momento estuve en otra ciudad o en otro país que no fueran país de donde soy pues arraigado, donde haya nacido, en fin. Pero sí me pongo a ver un Medellín con jugadores de muchas partes. Y ese sentido de pertenencia, la verdad, tiene que existir. Y no estoy diciendo con esto que el jugador que está en Medellín no lo pueda tener, pero el hincha se identifica más con el jugador de la región, con el jugador doliente, con el jugador que salga a un centro comercial y el hincha pueda interactuar, ¿cierto? Y el jugador, cuando es de la región, al menos lo hablo por experiencia propia, cuando perdía, cuando no se conseguían objetivos, se demoraba un rato largo para salir a un centro comercial, a una discoteca, sí, que que esté equivocado, porque al último ese fútbol, a lo último en el fútbol hay variables, puedes ganar, perder o empatar, pero sí, de pronto ese jugador de acá o ese jugador de la tierra, por ahí le cuesta un poco más ser más folclórico, salir, tener esa pena con el hincha, en fin. Entonces, al ver tanta gente de otra parte, pues obviamente se ha perdido lo que muchas veces el hincha quiere, que sea un equipo con jugadores más comprometidos, diría uno entre comillas, pero sobre todo con jugadores más de la región, ¿cierto? Eso me parece a mí que es fundamental, Ese Medellín del 2002, al que tú mencionas, John Eri, era un Medellín con muchos jugadores de la tierra. 80%, David González, muchos jugadores, Choto, Amaranto, Choto, Ricardo Calle, Conejo, Leal, Choronta, David Montoya, Mao, Andrés Orozco, Tresor, Tresor, pues que es chocuano, sí, pero es de la tierra. O sea, y súmele a eso muchos de los jóvenes que de pronto se nos quedan. Diego Álvarez, César Baloyes, Jaime Castrillón, una cantidad. Pero sobre todo porque ese equipo hizo familia. Entonces ese equipo tuvo un proceso largo, muy largo, en donde no solamente salimos campeones, sino también en el 99 perdimos una semifinal con Nacional. En el 2000 nos salvamos del descenso, porque estábamos peleando descenso Medellín del año 2000. 2001 final contra América y 2002 campeonato. Claro, título. Entonces, me parece a mí que son procesos, y esos procesos se hacen más con familia, con personas que vienen sumando poco a poco y con mucha gente también. Y la reflexión de lo que sucedió con Raúl Giraldo. Es triste porque tú lo decías en principio, de todas maneras siempre el hincha no tiene la razón. Ya que voy con eso, que a veces uno como jugador, técnico, directivo, en fin, recibe... sí, insultos, todo eso, y uno es humano. Y claro, uno es humano y recibe... algunas cosas injustas y lo he vivido, pero ahí es donde uno tiene que pensar primero antes de que actuar. Entonces yo nunca, gracias a mi Dios, he tenido una reacción explosiva de enfrentarme a la tribuna, inclusive cuando más me insultaban, porque cuando pasé de Medellín Nacional recibí muchísimos insultos, pero es donde uno ahí tiene que tener esa frialdad para tratar de tener las cosas en calma. Y tú lo decías, o sea, ayer pudo haber sido una tragedia en el Atanasio, porque el hincha dolido, el hincha que es doliente, por más que vaya a desahogarse en el Atanasio o en cualquier estadio, no, y que te humille el rival, pero que te humille tu propio, es lo que digo, el propio presidente de tu equipo. Claro, es una interpretación que desafortunadamente no queda bien para don Raúl, y el hincha hay que respetarlo. Yo creo que el hincha siempre hay que respetarlo, porque a lo último... Así el hincha no respete, porque... No, pero es que ese es el fútbol, Wilson. Es que eso acabo de decirlo, pero es el fútbol y no, porque es que a lo último yo creo que el respeto siempre tendría que existir, de parte y parte. Obviamente que el dolor de la eliminación, el dolor de ver de tu equipo tiene la posibilidad de estar ahí cerca a clasificar y no lo haga, pero es fútbol, porque puede pasar de que juegue bien malo regular. Entonces ahí es donde uno como entrenador, como jugador, como directivo,
tiene que llamar a la calma o tiene que intentar actuar de una mejor manera para no ampliar de pronto un poco más ese dolor en este caso del hincha de Medellín, que ayer estaba muy dolido. Andrés, ahorita pues usted es un hombre que le gustan los procesos y fue capitán, esos líderes que hoy le están haciendo tanta falta al Medellín. Cuando se interrumpe un proceso, yo veo ahí y eso lo digo yo, o sea, si el Medellín iba a cambiar de técnico, sacar a Alejandro, en ese momento tenía que tener a un técnico de experiencia y de trayectoria para reemplazarlo. Porque es que Medellín está jugando cosas muy importantes, y esa consecuencia se está viendo hoy. ¿Qué piensa usted de ese manejo que se le está dando en el fútbol al tema del entrenador? O sea, se quedan con interinatos, Nacional también lo ha tenido. Y entonces se ensayan y si les van bien y siguen y se ahorran una plata, pero ¿en qué se está fallando ahí, Andrés? Yo creo que es como lo que está trayendo esa corriente del fútbol, o sea, ganar a inmediatez. La inmediatez, ganar a cualquier costo, a ganar de cualquier manera. Yo con los interinatos no tengo nada porque al último también lo fui, he sido 1, 2, 3 veces, pero sí esa inmediatez hacen de que los procesos se desvirtúen de un momento a otro. O sea, a Medellín le faltaban 3, 4 partidos. No pasaba nada si dejaban a Alejandro estos. Pasaba lo mismo. Exacto, no podía haber clasificado. Sí, o sea, por eso. ¿no? Siendo Sebastián Botero un muy buen entrenador, porque a Seba lo conozco desde mucho tiempo atrás y no es el culpable de lo que haya pasado tampoco el día de ayer. ¿Por qué? Porque al último también, dentro de esa falta de liderazgo que tú dices, Wilson, no solamente Medellín, en Envigado también lo padecimos, porque era un grupo muy, muy, muy joven y porque al último ellos, los jugadores, fui jugador 20 años, pues también tienen que asumir alguna parte de la culpa, ¿cierto? Porque tú llegas hasta cierto espacio, que es la línea, y ahí no puedes hacer absolutamente nada más. De pronto un cambio puede hacer el peor cambio para la tribuna, y ese cambio te convirtió gol. Y cambia el concepto, la percepción, claro, de lo que el hincha. Entonces, eso es lo que puede hacer como entrenador. Entonces, Sebastián, el profe Alejandro, que la verdad es un gran entrenador, Andrés Orozco, Diego Arias, el que esté, pues yo creo que esos procesos al último, si se hacen, son para terminarlos y se deberían de terminar pues cuando acabe un torneo, porque es que al último, donde hubiera clasificado a Sebas, pues en 8 días tampoco haya tenido la varita cierto, mágica, donde Andrés hubiera salvado el descenso, tampoco en un año, cuando el tema del descenso fue de 2, 3 años, hubiera tenido la varita mágica más con las condiciones. Entonces yo creo que los procesos se deberían terminar porque si no se rompe todo. Hubieran traído un técnico de experiencia que no conoce el plantel, que de pronto puede decir, juega este y no juega aquel. Claro, y en 3 fechas, ¿quién coge la papa caliente? Claro, y no trajo ningún refuerzo, recibe un equipo ya conformado, en fin, o sea, es un tema muy complejo, Wilson, la verdad. Soy más de terminar los procesos. Creo que Sebastián es un buen entrenador, pero la culpa no es de él, porque yo creo que hay otros culpables también, hablando del tema ya futbolístico. Antes de que vaya hablando, y es paradójico, o sea, el Medellín cambia al técnico por la presión de la misma hinchada, estaba pidiendo cambios, y ahora se van contra los dirigentes que apoyaron esa presión. Sí, es paradójico. Exactamente. Eso iba a decir, pareció que le salió el tiro por la culata justamente porque ellos argumentaron que la decisión era para que la gente los acompañara y los arropara. La gente fue porque hubo 25,000 personas en este último partido, la mejor asistencia que tuvo el Medellín en todo el semestre, pero pues miren la consecuencia. Pero ahí yo estoy de acuerdo con Andrés, porque ¿cómo evalúas un técnico que corta un proceso a mitad de camino? O sea, al final se hacen las evaluaciones, sirvió, no sirvió, sacó jugadores, se le firmó un contrato, pero terminó. ¿Llegó a feliz término? No. En cambio, ¿cómo evaluar Alejandro en esta última parte si le falta? No, es que la culpa no es de Alejandro. O sea, el asunto fue
ellos tomaron la decisión de sacarlo y esto no es mi percepción. Y esta es mi percepción. Orozco es un líder y siempre lo fue desde jugador. Sebastián Botero es muy buen técnico, pero Sebastián Botero no fue un líder. Y llegar a un plantel con jugadores importantes tampoco es fácil. Porque, ¿quién llegó a dirigirme a mí? ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Yo me imagino que hacía el vestuario. Y te digo una cosa, y eso lo miden. Y, a ver, yo creo que la inmediatez es a nivel mundial. Entonces la más fácil para el directivo, para el jugador, para el hincha, el entrenador, ¿cierto? Pero con eso no se corta el problema que viene de raíz. Entonces el directivo que de pronto no invirtió, que invirtió de una manera no tan buena, el técnico, el jugador con esos egos tan grandes que hoy en día tienen, porque es una generación más compleja, donde tienen absolutamente todo. O sea, en otras épocas no se ganaba tanta plata, la verdad. O sea, yo hablo con mis amigos del fútbol, con mis contemporáneos, cierto, que salimos en algún momento campeón, nosotros quedamos campeón en Medellín, y todas esas finales, los premios eran pagar algunas quincenas que se debían, literal. Con la final que quedamos campeones contra el Pasto después de 45 años, en fin, te digo que la mayor o alguna parte grande del premio se gastó en la fiesta que nosotros mismos hicimos ese mismo día. Y no es que botamos la casa por la ventana, no la botamos. Entonces no había tanta plata. Sí, claro. Hoy en día, cualquier jugador, yo me pongo a ver el fútbol colombiano, el fútbol mundial, cualquier jugador está ganando un sinfín de plata. Y no estoy yendo de que no ganen, pero hay el tema de los egos, el tema de comprar a quién es, el tema, cómo llevo mi profesión de una muy buena manera o no. Por ejemplo, yo veo Nacional tiene muy buenos líderes. Nacional en Mateus, en Tecillo, Nacional en David, entre otros. Edwin. Claro, entre otros. Pucha, dice uno, son jugadores que llevan un proceso. Pueden cambiar otros equipos. No sé Águilas cómo estará, pero Medellín sí de pronto carece un poco de eso, porque son personas de todas partes. Aquí nosotros, cuando somos de la región, sabemos que en Medellín había un Choronta Restrepo, que yo fui líder también de Medellín, que había un Mao, ¿cierto? Entonces habían líderes por naturaleza que seguíamos empujando un barco de amigos, un barco de familia, y que a lo último se termina con un título. Me alargo un poquito, por ejemplo en Envigado, lo que tú decías, la más fácil fue el técnico, pero nosotros terminamos saliendo del equipo, dejando un equipo casi clasificado. ¿Por qué? Porque terminamos con 17 puntos a 7 partidos de esta fase. El último terminó con 20 puntos, el que clasificó, ¿cierto? Entonces te has cuasi clasificado, entonces listo, cortó un proceso, bien o mal, y el equipo va a pelear, y le hacemos una fuerza para que pelee, porque se lo merece y porque ya estaba un proceso ya consolidado. Andrés, a mí me parece, mejor dicho, la pregunta breve: ¿un líder nace o se construye? Porque vos fuiste líder, ese apodo del comandante y no sé qué, y justamente en Medellín hemos notado esa falta de un liderazgo sólido, y los líderes quienes llegaron que podían asumir ese rol, o nosotros desde afuera le dábamos ese rótulo, como Didier, de pronto Daniel Cataño, no han cumplido tanto ese rol. Pero ese liderazgo se puede trabajar, ¿o eso es algo innato? Para mí el líder en muchas ocasiones nace. Uno nace siendo de pronto un poco más extrovertido, la manera o tu personalidad te da para atraer personas, para tener buena convivencia con uno, con el otro. Hay líderes también que parten desde el ejemplo de cómo se entrenan, cómo se cuidan. O sea, hay una cantidad de maneras de liderar, pero ese líder que atrae y que atrae a las masas y que va llevando al equipo, pues requiere también de otros, ¿cierto? Que sigan empujando hacia un objetivo común. Eso para mí en su mayoría se nace, pocas veces se hace. Pero se me olvidaba, tocas un nombre y en Medellín sí hay uno. Didier para mí es un líder. Didier Moreno para mí es un líder. Pero vuelvo y repito, un solo jugador no lidera un equipo. Una sola persona no lidera una empresa. Yo creo que requiere de varias personas para poder encaminar a lo último los objetivos que tienen plasmados. Bueno, Andrés, vos fuiste campeón de la Copa América. Te vas después de Medellín, te vas para Argentina, para Racing. Yo te quiero preguntar,
¿Qué técnico te marcó más y qué te dejaron? Por ejemplo, te dirigió Francisco Maturana en ese 2001, te dirigió Reinaldo Rueda en Toulon, Luis Fernando Suárez, en Argentina tuviste técnicos, en Brasil también. ¿Qué técnico te marcó durante tu carrera y por qué? Es una pregunta tan compleja, John, porque si uno empieza a mencionar nombres, pues van a quedar muchos otros sin mencionar. Porque yo creo que de todos uno saca algo muy positivo. Mira los nombres que has mencionado. Si te das cuenta, son técnicos mundialistas. Uh-huh. Y también tuve en Argentina personas campeonas de mundiales. ¿Quiénes te dirigieron allá? Por ejemplo, el Pato Fillol fue técnico que dirigió Racing cuando yo estuve en la academia. Waldo Matildo Fillol. Estuvo Osvaldo Ardiles. ¿Cierto? El Pitón, también campeón del 78. En Brasil tuve la suerte de estar con Tite. Imagínese. También mundialista. Fuiste campeón en Brasil. Claro, entonces Pacho, que para mí es una eminencia. Yo lo adoro. Yo lo adoro porque dentro de esa inmediatez, dentro de ese fanatismo, yo creo que en parte del país hemos sido o han sido muy injustos y crueles con Pacho. Y para mí, y lo dice mucha gente, es el papá de los pollitos. ¿Por qué? Porque si Reinaldo, si Suárez, si Víctor Luna, si Bolillo, entre otros, hablan también de Pacho, ¿cierto? No, y técnico internacional. Algo tendrá. Capello. Y si vamos a la historia, yo creo que hay una historia de fútbol colombiano antes de Pacho y después con Pacho. Entonces, es de las personas que están en mis afectos también hablar de Víctor Luna, que con él salimos campeones, que también era un adelantado del fútbol. Pero no quisiera tirar más nombres porque quedo en el camino, la verdad. Quedo en el camino y no quisiera ser injusto con todos los entrenadores que dejaron marcado algo para mí. Ahí viene, y retomando el tema del Medellín, pues que es como tendencia en ese momento. Viene un partido contra Flamengo. Flamengo en el Atanasio, y que se presente una situación de estas tan compleja no es bueno ni para el hincha ni para nadie. ¿Qué puede pasar en este partido? Usted pues que ha habido que hay una diferencia camerino, exactamente. O sea. Bueno, hay una diferencia grande, pero no porque sea Medellín, ¿no? Es que Flamengo, si vemos el equipo que tiene Flamengo, es un equipazo. O sea, es un equipazo. Puede pelearle a cualquiera de Europa en este momento. Puede pelear cualquier torneo o cualquier liga europea. Mundial de clubes. Puede pelear tranquilamente por cómo hace tiempo viene transformando su equipo. Flamengo siempre ha sido grande, pero cada año como que invierten no en una figura, en figuras para pelear, no la figura del momento que hay una acomodarse, no, figuras para pelear. Pero el fútbol es tan lindo que cualquier cosa puede pasar. O sea, la lógica diría que no hay lógica en el fútbol, que Flamengo tendría que venir a Atanasio y pasar por encima a Medellín, diría, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que el hincha de Medellín va a acompañar, ojalá haya un buen espectáculo, porque a lo último también nos marcan mucho de lo que está aconteciendo jornada tras jornada en el fútbol colombiano, donde muertes, donde hay violencia, hay muchas cosas. Mira lo que pasó en Cartagena con Junior Palmeiras, que hubo esa los hinchas de Junior y de Real Cartagena. No, el fútbol es otra cosa. El fútbol se pierde, se gana, se empata. El fútbol es para disfrutarlo. Entonces seguramente el hincha va a ir independientemente de cómo quede el resultado. Yo creo que es un partido hermoso para el jugador, para el técnico del Medellín, para el hincha. Y ver a Flamengo acá. Venga, vaya, disfrute de su partido y apoya al equipo. O sea, lo último, el hincha está para apoyar al equipo, el hincha de Envigado para apoyar a Envigado, y Nacional para Nacional, en fin, y que disfrute del escenario, porque a lo último no podemos seguir trasladando esa imagen que tenemos a nivel internacional. Entonces viene Flamengo, cualquier cosa puede pasar, puede ser que Medellín sea su mejor partido del año, porque es así. Sí, porque el fútbol es así. En el 2003 vino Boca, Medellín le ganó Boca, vino Gremio, o sea, cualquier cosa puede pasar, la verdad. Claro, y en el papel, pero no me compare equipo del 2003 con este, que me dan ganas de llorar. Pero es fútbol, porque sí, al último pasa, es fútbol. Pero, o sea, pues si uno fútbol. mira como la lógica, es pues fútbol debería... y sabes que, sí. Perdón, Will, y es como te encuentres en el momento. Puede que Flamengo
venga y... Sí, tenga un mal día. y O tenga la un mal altura día. lo afecta un poquito. Que eso Puede es otra ser. cosa. Por ejemplo, la altura es un tema que aquí casi no tenemos en cuenta, A pero ellos Medellín les para cuesta ellos mucho. es una altura considerable porque aquí estamos a 1.600, casi 2.000 metros sobre el Sí, nivel se del mar. siente, Y eso se siente siente. mucho cuando uno viene del nivel del mar, que ellos vienen de Río de Janeiro. Total, entonces cualquier cosa puede pasar y no es comparar, simplemente es como Sí, yo lo hablo por llegaste en el momento. yo lo hablo por estructura. Vos Por sabes que nombres, ese vos equipo, decías vos nombres. estuviste en esas bases de ese equipo y termina siendo una gran Copa Libertadores y lo saca Santos de Robinho y de Diego en su momento, pero era un equipo que uno sabía Equipazo. que jugaba. Equipazo. Pierda o ganada, siempre jugaba lo mismo. Uno ¿Usted vio el sabía. partido ayer, Andrés, de Medellín? Vi parte, lo que pasa es que como estaban todos los Ah, partidos sí, ahí en la sí. pantalla, Sí, claro. entonces Medellín jugó muy ¿Y mal. qué piensa de la actitud de los jugadores? O sea, porque es que una cosa es perder, Sí, el pero fútbol y perder otra- guerreando y exactamente. peleando. Pero hay unas actitudes que dejan Displicentes. mucho que desear. o sea, ahí puedes hablar de displicencia, puedes hablar de estrés, depresión. No crean, muchachos, que uno en el campo no se presiona y no se pone ansioso. O sea, estar ahí abierto al público, Con la a presión que prensa, llegaba. a todo, hermano, es complejo. Y yo ahí sí quiero entrar en defensa del jugador porque a lo último, tú eres a lo último un ser humano. Y un ser humano donde también sientes, también sufres. Tienes problema en la Por casa. más que gane lo que tienes- quieras que gane, porque se escucha mucho por ahí, se lee mucho por ahí. No, que es que el jugador gana esto y hace esto. No, o sea, ganas esto porque la dinámica del fútbol se volvió esto. Pero también sufres. Y hemos visto casos día tras día. Uno ve al Pocho la vez y todo lo que sufrió. Ve recientemente lo de Araujo del Barcelona, ganando mucho más que cualquier jugador colombiano y lo que le pasó. Entonces, tú vas a una cancha, entras a un campo y también los cables Muchos muchas factores. veces también se te cruzan y no te dejan funcionar. Puede ser que sea sacando el defensa al jugador, pero si a mí no me motiva, si ya hablamos de motivación, el poder entrar a una fase final, el poder enfrentar a Flamengo, el poder ser campeón, el poder trascender en el fútbol, o sea, eso yo le decía a los muchachos de Envigado, hermano, es que esto no puede ser su techo, el techo tiene que ser otras cosas. Estás en Medellín, estás en Nacional, pensá ir algún día a Flamengo. Yo sé que algún día David, Mateus, en fin, ya estuvieron, pero los otros más, piense ir a otros equipos. Y eso te lleva a que saques todo lo exterior y que te enfoques en tu próximo objetivo pensando en este partido que me están preguntando que es Flamengo. Profe, en el papel, la diferencia entre los equipos colombianos, no solamente puntualmente el Deportivo Independiente Medellín, sino los equipos colombianos que compiten en Copa Libertadores con otros como Flamengo, Palmeiras, es muy grande. Por ejemplo, las nóminas de Flamengo y Palmeiras están por encima de los 200 millones de euros, con Lucas Paquetá, con todo lo que hacen. Aquí ninguna nómina supera los 20, solamente el Atlético Nacional, y el equipo internacionalmente no compite. Eso sí pesa tanto en el momento de la competencia, y te lo pregunto porque vemos los partidos de Copa Libertadores, y repito, no solo con el Deportivo Independiente Medellín, sino los 4 equipos que han clasificado, y de los 12 partidos que han jugado solamente se han ganado 2. ¿Qué crees también que pasa con respecto a eso en ¿Sabes el qué? fútbol internacional? Ahí nosotros estamos un poco por debajo Rezagados. del restante, y solamente hablando de Sudamérica. Y te lo digo porque cuando nosotros vamos a ganar una Copa Libertadores con Envigado sub-20, vuelvo a tomar, nos encontramos con Cerro Porteño, con un equipo boliviano y con Independiente del Valle. El Valle, ese equipo. La manera de competir No del tiene rival. proceso. Pueden ser que los equipos restantes de otros países sean en calidad menos que los equipos colombianos. El equipo colombiano, el jugador colombiano tiene mucha calidad. Pero el chip, la manera de competir, la intensidad, la verdad sí hay una diferencia. Y mira que no perdimos de esos 12 partidos que me estás hablando o que me estás haciendo un recuento. Todos no son brasileros. Hay equipos uruguayos, peruanos, chilenos, pero la intensidad que tienen esos equipos a la hora de competir en esos torneos internacionales, sí hay una diferencia al nuestro, porque nosotros jugamos bien, nosotros intentamos ser intensos, nosotros intentamos llevar como un mismo ritmo que el rival, pero nos cuesta porque seguimos pensando que con el balón
podemos ser diferenciales, y no, el fútbol ya cambió, Solo y el fútbol es con y sin valor. Y el tema físico. Andrés, y entonces esa parte que hay que trabajarla desde dónde ya, porque vamos a seguir entonces así, o sea, desde divisiones inferiores, ¿cuál es la solución a ese problema de mentalidad Tener del la jugador misma colombiano? intensidad Porque que los mucha demás. gente, lo hablamos, ahorita esta selección Colombia sub-17 le ganó a Brasil, Y le ganó a Argentina. Y muy bien. O sea, eso hay que seguirlo alimentando. ¿Desde dónde tenemos que...? Desde la base, y hay un equipo que para mí lleva ventaja, un equipo a nivel nacional que lleva mucha ventaja con nosotros y en Nacional. ¿Por qué? Porque Nacional en esas categorías de abajo empieza a competir torneos internacionales a muy corta edad. Ujú. Entonces usted ve Sí. a Nacional compitiendo un torneo en España, Ujú. un torneo allí, un torneo allá. Brasil. Claro, entonces ya se empieza el jugador, así sea a su corta edad, a Habituarse. competir, a habituar con un rival brasilero, con un rival peruano, con un rival paraguayo, porque todos son distintos, ¿cierto? Entonces para mí nos tiene ventajas. Y obviamente que está ese trabajo de base que es en conjunto, no solamente el entrenador, sino el equipo, el padre de familia, todo, que conlleve a cambiar ese pensamiento de que solamente con el balón. No, usted va a ser profesional, usted va a ser jugador internacional, pero todo eso se tiene que llevar con trabajo, con preparación, con descanso, sacando ese celular de los jóvenes de hoy en día, con un horario, una rutina más marcada y con más entrenamientos o con más horas dedicadas a lo que es el fútbol. Vuelvo y repito, incluso a esa corta edad, que el niño en realidad se enfoque en eso para poder algún día ser un jugador top. Eso mismo, profe, y llevémoslo a la cúspide del fútbol colombiano que vendría siendo la selección Colombia de mayores, ¿cree que pasa en ese contexto? Que esa mentalidad también está arraigada y es lo que hace que... Pero la mayoría No ya se está gane. afuera, ya está en Pero Europa. cuando llegan los momentos decisivos donde hay mucha presión, eso tampoco Bueno, parece... ya que nos metimos en parece ese tema de pesar. selección, ¿usted siente que esa selección tiene los líderes que se necesitan para responder al favoritismo que hoy en día le están dando a Colombia? Tiene líderes y yo esta selección la admiro porque lleva un proceso de hace Lleva un muchos proceso. años dándonos alegrías, así no consigamos un título, porque no es fácil ganar, no es fácil ganar. Lo que pasa es que también creo yo que hay que intentar hacer comparaciones más parejas, ¿cierto? Nosotros queremos poner a la selección Colombia, que puede que lo haga porque es fútbol, A nivel de Francia. a que llegue a una semifinal, final y que quede campeón del mundial. Pero es que es muy complicado y lo puede hacer. Y tenemos una selección que para mí es una selección que tenemos que aplaudir, y ya les voy a decir el por qué. Pero es que en Francia vemos que hasta los suplentes de los suplentes juegan en la Grandes tres Ligas. equipos. Ligas. 2-3 equipos de En primer Francia, nivel. en España, en Inglaterra, en Holanda, se me escapan otras selecciones que seguramente son candidatas, Portugal. Y la selección de nosotros, y ya le voy a decir el por qué hay que aplaudirlos, pues tenemos en Luis Díaz el jugador más relevante. Está a otro a nivel hoy, por encima que de los está a otro demás. nivel de los demás. Pero obviamente que tenemos jugadores, James, Luis Lerma, Suárez, Davinson, todos ellos que nos han regalado Richard. o que nos han abierto al mercado por sus buenas apariciones en otras ligas. Entonces esa camada ha hecho de que otras camadas mucho más jóvenes pues empiecen a despuntar para otras ligas, y por eso yo admiro estos jugadores. Pero ya después voy a la realidad y digo, como conjunto, yo creo que tenemos una buena selección, pero no tenemos la selección candidata para ser campeona del mundo. Y no podemos entregarle esa responsabilidad ni al profe ni a esa selección, porque ya les mencioné que hay otras selecciones con otro nivel y con jugadores top, muchos, en un muy buen nivel y jugando en otras ligas europeas de gran nivel. Andrés, yo quiero recordar también la época que vos regresás del fútbol internacional Atlético Nacional.
porque en ese Nacional vos terminaste de formar también jugadores o ayudaste para la formación como Giovanni Moreno, se me escapan algunos, no sé si Edwin estaba en ese equipo que a vos te tocó, Estefan, no sé si que me recuerdes un poquito cómo fue esa camada y quién estaba de técnico, Cabrero cuando te tocó, ¿quién? Bueno, yo llegué a Nacional estando Luis Fernando Suárez. Tenía la posibilidad para ir a Colo-Colo y para ir a Junior. Nunca apareció la posibilidad de Medellín, ¿cierto? Eso lo digo porque fue un momento complejo con la hinchada de Medellín, porque el presidente de ese entonces, Ciro, había mencionado de que yo había arreglado con Medellín y que bajando del aeropuerto, con Nacional no. Estaba Nacional, estaba Junior, estaba Colo-Colo. El único equipo que le quedé mal y me siento mal diciéndolo fue a Junior, porque ya estaba muy cerca. Ya fue un tema personal que me llevó a decidir por Nacional y el cual no me arrepiento. Pero yo creo que la vida lo pone a uno en una parte donde tenés un rol por hacer, y eso fue Nacional, porque Nacional, siendo lo grande que es, pues era una transición de un equipo que había salido campeones, que venía de un momento complejo, con jugadores veteranos, pero con muchos otros jóvenes que iban a despuntar, y ese fue el rol que, diría yo, me tocó asumir. ¿Por qué? Porque no solamente Giovanni, que ya Giovanni tenía pues su trayectoria. Venía Envigado siendo figura, sabemos lo que es Gio, pero estaba Edwin despuntando, estaba Orlando Berrío despuntando, Estefan Medina despuntando, estaba Víctor Ibarbo despuntando, se me escapan otro, Marlon Piedrahíta, y se me escapan otros. Entonces, y hoy tengo una muy buena amistad con todos ellos. Entonces, dice uno, lástima no haber salido campeón con Nacional, pero el rol y el proceso que lo viví fue un proceso muy bonito también, donde hoy en día, ya después de retirado hace mucho rato del fútbol, pues cuando me encuentro con unas grandes figuras, pues hay un reconocimiento y hay una muy bonita amistad con ese proceso que me tocó vivir en Atlético Nacional. ¿Vos te retiraste en Nacional? No, yo después de Nacional voy a Envigado. Y estoy en Envigado muchos años. Lleva 17 años allá. 17 años. Yo salgo de Nacional 2010 y tenía para irme para Libertad de Paraguay y tenía para irme para Dorados, que en ese entonces estaba en la B de México, y yo ya había dado la palabra a Envigado. Y fue una decisión que para muchos pudo haber sido errada, para mí fue acertada, porque era la institución en la cual llevo mucho más años, 17. Su casa. Y es la institución donde he hecho absolutamente de todo. De todo. Desde ser jugador de fútbol, desde ir a una sudamericana, la única sudamericana que tiene Envigado en su historia como en participación, en donde me tocó no solamente pelear este descenso el año pasado, sino 4 descensos anteriores, donde afortunadamente lo sacamos avante, y fui coordinador, fui acompañar interino, a todas esas figuras, fui técnico de sub-20, acompañar todas esas figuras, porque si en Nacional fueron 5 o 6 figuras, en Envigado sí fue una recua de jugadores que salieron, y afortunadamente estando yo al lado de ellos, con Neider, con Breiner Castillo, en fin, con varios. Andrés, bueno, ya tenemos las finales de las llaves de octavos, pero antes quisiera preguntarle algo. ¿A qué equipo de la ciudad le gustaría dirigir en el futuro? Porque usted se está formando como técnico, ya ha hecho una trayectoria importante y dejó una huella importante, fue capitán, y seguramente eso va a pesar con los años. En el corazón, ¿qué le gustaría a usted? John, me traes aquí a acribillarme. No, mira, el paredón. Yo tengo un agradecimiento enorme por los 2 equipos paisas. ¿Por los 3? Pero no, Envigado, 4, porque es que yo no he estado en Águilas, pero yo respeto mucho a Fernando y respeto mucho lo que es Águilas, la verdad. Y es más, tuve la posibilidad de ir a Águilas 3 o 4 ocasiones. Entonces yo
Andrés Orozco, respeto mucho a Fernando Águilas. Salazar y a Águilas, porque es un equipo que se arma siempre para pelear. Pero Oye, no estuve. y tuvo técnico importante, Leonel, Gamero, técnicos que no forjaron va ahí. a seguir respondiendo. No, claro, pero no estuve, ¿cierto? Estoy en Envigado, ya lo dirigí, pero a los dos equipos paisas, en este caso a Envigado, a Nacional y a Medellín, los respeto, les agradezco enormemente el que algún día Andrés Orozco hubiese estado en campo y en esas instituciones, y sería un placer poder dirigir dos instituciones en las cuales estuve. Tiene buenas es muy- relaciones con los directivos de ambos equipos. Con todo el mundo. ¿Sabes qué tengo yo, Eri? No sé si fui mal, bueno o regular jugador. No sé si he sido bueno, malo o técnico como entrenador. Pero que a lo largo de mi historia salgo a la calle y hay un reconocimiento por la persona que es Andrés, ¿cierto? Y eso me deja más tranquilo, más orgulloso. Le digo constantemente a mis hijos, ellos lo ven, que a lo último, al final del camino, esa es la vida. Porque pude haber ganado títulos con uno, con otro no. Pude haber jugado bien con uno y con otro no. En fin, eso es la dinámica del deporte. Pero que esto termina en algún momento. Y que en la calle hay otra vida. Y que en esa vida requerimos de personas buenas, con muchos errores, porque tengo muchos errores, para seguir creciendo como país y como sociedad. ¿Qué hinchada es más brava? ¿La ¿Cuál de hinchada? Nacional o la de Medellín? Hoy en día todas las hinchadas del fútbol colombiano son bravas. Y desafortunadamente son bravas porque pocos, porque yo creo que la mayoría son buenos hinchas, pocos han teñido de que esas hinchadas sean mucho mejor de lo que son. Y con la violencia, con esos enfrentamientos sin Sin sentido. llevan a que manchen lo bonito que son las hinchadas en el país. Y la hinchada de Medellín, la hinchada nacional, son lindas, pero que pocos han manchado de que pueden ser mucho más lindas de lo que son. Bueno, ¿cómo ve usted esas llaves? Inter, Atlético Nacional, Tolima, Pasto, América, Santa Fe y Caldas Junior. Yo veo un grupo, Son mata-mata, que no es fácil. son mata-matas. Mira, para mí Nacional es candidato. Nacional es candidato por Más allá de los últimos dos partidos, porque vienen perdiendo más allá, porque es que ¿cuántos puntos consiguieron? 40. 40. 40 puntos. Eso no es que pasó caminando el torneo. Tiene muy buen equipo, ¿cierto? Lo que pasa es Pero que le ha costado en los momentos cruciales. O sea, jugando bien, ganando equipos, pero cuando tiene que dar ese salto en momentos decisivos como contra Millonarios en Suramericana, contra el año pasado en los cuadrangulares, hoy es en estos momentos donde Nacional tiene que cumplir. y en ese momento no sabemos cómo está. O sea, si vamos a ese recuento, la mayoría de ese equipo también quedó campeón hace Un año y De medio. la dos Copa, años. de la Copa. de tres torneos. Ujú. Y Bueno, sí, hace 6 meses. 2024. Y hace 6 meses también quedó, hace 2025. 4 meses quedó campeón o 5 meses quedó Copa campeón de Copa. de la O sea, Copa. entonces, si llevamos a la historia corta, Nacional también sabe que lo que es ganar. Pero le gusta cómo juega este Nacional. A ver, ya entre gustos, pues no soy quien para evaluar. Yo creo que tiene grandes jugadores. Ujú. Yo creo que tiene un técnico joven también con capacidad. Lo que pasa es que también volvemos a lo que hablábamos ahora del técnico joven, pero que tiene un gran equipo. Nacional tiene jugadores por doquier en todas sus líneas que está para competir. Y me parece a mí un poco más por encima de Inter, de Pasto y de Tolima, teniendo muy buenos equipos, ¿cierto? Haciendo un campañón Pasto, haciendo un campañón Inter, Tolima con Lucas y con el proceso también se hace difícil, obviamente. Tolima en Copa, eso para mí le resta un poco en competitividad en ese grupo. Entonces yo veo a Nacional favorito para llegar a la final. Y en el otro lo veo más parejo. Entonces un Santa Fe, un América y un Junior. De Caldas. Pero Caldas, ojo con Viene el... esos jugando tres bien. que yo menciono, Y tiene en Copa. Tienen competencia internacional. Tienen competencia exactamente. internacional, Sí, señor. que estén muy cerca de estar algunos eliminados o no, pues bueno, pero tienen un torneo internacional. Y un Once Caldas que viene también jugando muy bien de la mano. la final ideal sería Nacional América. Diría uno. Nacional Junior. No, por hinchadas. por Por Copa hinchadas. Junior lo deja al Once Caldas porque es Yo que... lo digo por, Pues que, por lo que por la significa.
América, por la historia. Por el proceso, mire que el arriero lleva un proceso muy Sí, interesante. eso es cierto. Con un buen Estuvo a equipo. punto de salir y mira el No, partido. pero que yo me hizo refiero, Wilson, con a la Nacional. historia del torneo, a toda la historia. Los dos equipos con más historia son América y Nacional. Sí, Diría uno. pero es fútbol. Sí, es fútbol y hay Entonces, presente. Entonces, si usted me pregunta la carrera, Junior tiene unas figuras las berracas. O sea, de pronto está descompensado en la parte de atrás, pero Junior tiene un Y equipazo. en Barranquilla es difícil. América tiene un equipazo. O sea, para mí ese grupo es complejo. Ese grupo es más complejo que inclusive el grupo que está Que es Atlético el Nacional. lado de... Sí, pero Nacional tiene una ventaja que el profe Andrés nos hace caer en cuenta de eso, es que no tiene torneo internacional. El resto, Tolima, Santa Fe, América y Junior van a tener la segunda ronda de la fase de grupos de la Sudamericana y de la Copa Pero- Libertadores en pleno campeón, en plenas competencias de estos mata-mata. Ventaja Eso a nivel puede ser deportivo, ventaja porque le van deportiva. a cobrar más si no llega a la final. Por eso, pero deportivamente hablando, como estamos aquí Yo creo que a especulando, todo, mira, es Yo creo que el que pierda le cobra. no, eso. ¿Por qué? Vámonos a Santa Fe. Está muy lejos de clasificar, ¿cierto? En su torneo internacional. Y Repeto anda ahí en la cuerda floja. Clasificó. ¿Qué pasó? Lo eliminaron de la Copa. Ojalá que no. Porque soy colombiano y le hago fuerza a todos los colombianos. Y no clasificó a la final. No le cobran. Sí, claro. O sea, Lo mismo con David. Lo que pasa es que no la obligación más grande siempre la va a tener Nacional. ¿Por qué? Por la inversión que tiene, porque viene a quedar por fuera la Suramericana, porque este año no ha tenido torneo internacional. O sea, eso es lo que más y pesa. la inversión que tiene Nacional. O sea, hay equipos o esa inmediatez o eso ya lo que piensan hincha que solo sirve ganar. Que Exactamente. solo sirve ganar. Y adhiera a eso jugando bien. O sea, es complejo, la verdad es complejo. Lo que está viviendo el fútbol nacional e internacional hoy en día, donde si no gana no sirves para nada. Y la verdad es un deporte donde cualquiera puede ganar o perder. Es triste no ver al Medellín ahí solamente ganando. Claro, hubiera Y se le pasado. dieron el se le resto de dieron todos No, los- es como dice Andrés. O sea, si el Medellín se mete, llega, por ejemplo, y le toca un mata-mata con Nacional, lo elimina y termina siendo campeón, todo se olvida. No se olvida. Ah, no, sí, es Todos se la hubieran inmediatez olvidado. del fútbol. La inmediatez del fútbol y de la sociedad, Wilson, hay tan poca memoria. Yo aprovechando pues que Andrés habla ahora de que le bajen al tema de la violencia, voy a contar algo que de pronto la gente hoy no sepa y sé que a Andrés no le molesta, porque es que después de la celebración de Copa Libertadores de Nacional, su padre falleció. Fue una de las víctimas esa noche de Copa Libertadores. Entonces, ese tema te toca ¿Del mucho, 89 Andrés, fue? en el 89. En el Parque de Envigado, ¿cierto? No, eso fue por en San San Juan. Juan. En San Juan. En San Juan, ahí, en ese andén que queda al frente de la entrada de Macro. O de Jumbo, ¿cierto? Es Sí, Jumbo hoy. donde está la La bomba. 65. En la 65, la bombita, de la bomba para arriba, perdón. Es un tema que desafortunadamente a hoy esa herida no ha sanado, Nunca sana. porque yo soy hijo único, mi madre también que ha estado de pronto siempre al lado mío, pues no tiene una pareja, ella quedó viuda, sola, vive con mi abuela y con mis tíos, pero eso no ha sanado porque mi padre tenía 36 años en ese entonces. Yo hubiera querido que mi padre pues estuviese viendo los triunfos, pocos o muchos que conseguido en mi carrera, o el hijo que se convirtió su hijo, y poder compartir con él muchas cosas. Y por eso hago siempre un llamado a la violencia, porque a lo último, en ese entonces era un niño. Pierde toda una familia. Esperaba que después de un partido mi papá hubiese llegado a casa, y lo que acontece hoy en nuestras calles o en las calles del país, y no solamente es en el fútbol, sino en cualquier parte y en cualquier momento, es donde la vida desafortunadamente está valiendo poco o nada para algunos en la sociedad. Y uno como padre, como hijo, como hermano, como esposo, en fin, quisiera siempre que todo se viviera de una manera más tranquila. Lo hablo por experiencia propia, porque hace 37 años vamos a cumplir. Ahora en 30 días cumple 37 años de ya no estar con nosotros. Fue un momento histórico para el fútbol colombiano, Nacional campeón de la Libertadores, y a las 2 horas
que te llamen de que tu padre ya no está pues en este mundo. Entonces es complejo y ojalá estas finales y todo lo que venga de ahora para adelante se viva en paz. Pero créame, Andrés, que él le hizo mucha fuerza desde arriba para que usted lograra y se dio cuenta de esos logros también a nivel espiritual. Yo lo hablo porque yo también perdí a mi mamá cuando estaba muy joven y uno se da cuenta y lo siente en esos momentos. Entonces crea que él estuvo ahí haciendo de fuerza. No sé si les queda alguna más. Y la gente de Medellín y el fútbol, que por favor le bajen un poco de temperatura, porque es que esto lo que es pasa una es que fiesta. Wilson, son muchachos, yo creo desde el hogar, porque es que son muchachos que o andan en drogas o que van a pelear, o sea, es una cosa que hay que hacerlo desde el hogar, desde la casa, las padres de familia, educar, porque son esos muchachos los que han venido dañando ese espectáculo. Es que eso se desvirtuó un poquito, perdón, sí. Andrés, porque es que ayer la cosa no fue en la popular, que es donde posiblemente, y no es un prejuicio, las personas que vos estás diciendo por lo general habitúa en este espacio, pero el gran pleito ayer fue en el sector de preferencia, donde presuntamente la gente puede estar más tranquila porque la dinámica social no lo ha dictado antes de lo de Raúl. Después de Raúl, porque es que después eso, de lo que vimos ahí en la entrada a la Boca Túnel fue una cosa y otra totalmente distinta a lo que pasó abajo. La responsabilidad que tiene una persona dentro del espectáculo. Pero yo quisiera terminar con esto, porque Brandon tiene razón, no es solamente señalar a un lugar en especial, a la barra, no. No, pues yo no hablo de la barra, estoy hablando de los jóvenes. No, pues yo no hablo de la barra, en este caso de la barra del Medellín, no. Porque ayer el conato de bronca fue en otra parte. Pero la verdad, hemos visto gente y personas de cualquier profesión, hermano, desbordadas en violencia, el fanatismo. Y el fanatismo no solamente lo tiene el hombre. Y la falta de tolerancia en las calles. El fanatismo es de muchos. En las calles, aquí usted ve en el tráfico, en un semáforo, y se baja uno y le pega al otro porque le pitó, porque hubo una falta de tolerancia muy grande. Y ahí está el médico, el ingeniero, el arquitecto. Es como sociedad. O sea, es la sociedad que hay que bajarle un poco, porque la verdad queremos vivir y queremos vivir en un país hermoso como el nuestro. Yo tengo la última, como siempre, John. ¿Quién le puso el apodo del comandante y por qué? Porque es que eso me da como sensación, vibes, como dicen los más jóvenes que yo voy, de que eras como muy... Tenía carácter, mucho carácter, tenía en la cancha. ¿Cómo fue la cosa con eso? Pero mira, la chapa del comandante, o el apodo, viene desde el año 1996. Yo jugaba en la selección Antioquia y era el menor de esa selección, porque en la selección, yo siendo año 79, yo regalaba 2 años y jugaba con los 77. O sea, jugaba con el Choronta, con Sandarriaga, con León Darío Muñoz, con John Freddy Ortiz, entre otros. ¿Juan Pablo estaba en eso? No, Juan Pablo no. Y siendo el menor, Roberto Carlos Cortés, Juan Carlos Quintero, y siendo el menor, pues yo era defensor, y Santiago Martínez, Sachi, Santi Martínez, perdón, no Sachi, no Santi Martínez, en una transmisión radial, tira el comandante Orozco. Claro, y él estaba con el grupo de Paisita, de Múnera. Y así me quedé. Imagínate que yo a veces, inclusive mi correo empieza por comandante, y yo voy a alguna parte y tengo que dar mi correo y me dice, venga, usted estuvo en el ejército. Usted es policía, o usted, porque tienen un descuento adicional, y yo no soy, yo hago otra cosa. Bueno, comandante. Pero oye, ya no mando ni en mi casa, entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso ahí? Pero el liderazgo sí está. Claro, está. Perfecto. Yo recuerdo cuando Andrés llegó al Envigado y ese cariño de los compañeros hacia Andrés, ese respeto sobre él. Fue una época muy bonita que se vivió en el Envigado cuando llegó Andrés y junto a ese puñado de muchachos que hicieron tan buena campaña. Yo ahí le tengo que dar mucho crédito a Neider Morantes, porque Neider también es un líder nato de otro futbolístico, es diferencial, hace buen camerino, a pesar de todo lo que Neider, porque es que Neider, ¿quién no habla bien de Neider Yesí? Cuando yo llegó a Envigado estaba Neider, pero con Neider siempre tuve una muy buena relación. Entonces, fue el mejor 10 con el que jugaste. Eso que en Copa América usted tuvo a Giovanni, a Hernández. No, es que, o sea, es de los más magos que yo he tenido, pero es que sí ha tenido de todo un poco, ¿cierto? Pero Neider sí tiene un lugar muy, muy importante
no solamente en los antioqueños en el país, sino también en Andrés Orozco. Entonces cuando llego a Envigado está Neider con una camada allá y llega Andrés y habían otros muchos más grandes, pero Neider obviamente que era el líder y el capitán de ese equipo, pero siempre, porque hay líderes que sienten celos cuando llega de pronto otro jugador que ha pasado, claro, Neider de la mano y empezamos a abarcar una cantidad de situaciones en el club. Y con Pedro, le tocó con Pedro. Entonces, cuando yo llego, estaba el profesor, estaba Rubén Bedoya, ¿cierto? Sí. Después llega Pedro y empezamos a hacer una cantidad de cosas bonitas porque en ese año nos salvamos del descenso. Yo venía a Nacional de capitán a pelear promoción con Envigado, con un equipazo. Al año siguiente, 2011, hacemos 67 puntos en 2 torneos, o sea, una cosa increíble. Entramos a finales y vamos a Sudamericana. Pero para no desvirtuarme la pregunta, lo que hacemos es arropar una cantidad de jóvenes que vienen en un proceso, y de ahí salió el Juan Fernando Quintero, el Mateo Zuribe, el John Córdoba, Alexis Zapata, el Tello, el Fabra. O sea, es que se me queda. Era la verdadera cantera de héroes. Se me queda el Chicho, o sea, y se me quedan Zapata. Muchos más. Alexis Zapata, o sea, se me quedan muchos más. Juan Manuel Zapata, no, ya Juan Manuel ya lo cogí más. Pero se me quedan muchísimos más que hoy en día son figuras a nivel. Julián Mejía. Julián. O sea, una cantidad de jugadores que uno dice, bendito sea mi Dios, algo se ha hecho. No solamente por el fútbol, sino también por la sociedad. Y hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer, claro. Y hay que seguir en cada lugar donde uno esté intentando aportar el granito de arena para transformar vidas. A mí me surgió una última, John, perdón, con eso que nos decía el profe. Yo creo que esa es la última que pregunto, pero es que usted seguro que tuvo que conocerlo en todo ese proceso. ¿Qué piensa de John Jader Durán? Profe, ¿cómo ve usted a este muchacho que es muy talentoso, pero que hemos visto problemas personales? Son personalidades. John Jader siempre fue intenso, explosivo, queriéndose comer el mundo entero. Desafortunadamente, hoy en día, cualquier cosa que hagas se replica por las veces que sea. Entonces, no estoy diciendo que no se ha equivocado, seguramente se habrá equivocado de una u otra manera, pero es un buen muchacho. Te digo de corazón, es un buen muchacho que lo conozco desde la sub-13, sub-14, y he vivido el proceso con él. Y por dentro es una persona noble, y es una persona que es amigo de sus amigos. Lo que hace él, para no decirlo aquí, con sus amigos, es algo que la gente no lo hace, porque él se mete en el mundo de ellos y acompaña a sus amigos que no tuvieron la fortuna de estar como él de una manera increíble. Entonces, no es que sea injusto lo que hablan de él, porque desafortunadamente cuando erras una o dos veces, pues en este mundo donde ya los medios te acercan a cualquier parte de las redes, pero en el fondo John Jader yo creo que es una persona increíble, seguramente con los años y con lo que le ha pasado mejorará muchísimo. Ojalá pueda volver a selección. Y es un crack, ojalá pueda volver en su momento. Por ahora tiene las puertas cerradas. Ojalá en algún momento pueda volver y demuestre eso, y que sea con una persona que lo sepa llevar también. Qué buena charla con Andrés, ¿no? Nos podríamos quedar aquí 2-3 veces. No tengo problema, hágale, si quieres tener 4, 5, hágale, papá, que estamos acá en la casa. Te agradecemos por estar estos minutos con el periódico El Colombiano, por compartir esa experiencia de vida, esa experiencia profesional, que eso es lo que tratamos aquí, que las nuevas generaciones conozcan un poco esos jugadores que con su liderazgo pues siempre dejaron algo, sembraron esas semillas que hoy recogen muchos jugadores del fútbol profesional, y te deseamos la mayor de la suerte en todo lo que venga, que ojalá algún día estés dirigiendo estos equipos importantes, no sé si aquí en Medellín o en el fútbol colombiano, porque demostraste con el Envigado que tenés madera para esto, y nada, te deseamos todo lo mejor. No, a ustedes, la verdad, primero que todo, el disculparme frente de todo, porque era una charla a la cual quería venir hace mucho rato. Desafortunadamente por los tiempos pues no daba para estar. Wilson, que lo conozco de tiempo, mucho tiempo atrás, y que me ha ayudado mucho en su carrera, porque también ustedes, y hablo del periodismo como tal, ayudan a subir la persona, al jugador, o también lo ayudan a que no aparezca nunca más, ¿cierto? Y siempre Wilson ha estado ahí. Y ustedes, obviamente, hermano,
con lo bonito que hacen de la profesión, porque es un concepto más transparente y más equilibrado. Y del colombiano tengo mis mejores recuentos. Tengo por mamá. Tiene guardado papeles y periódicos e imágenes desde cuando yo jugaba en Servicemento, Imagínese. donde aparecía cualquier imagen de Andrés, hasta hoy en día. Entonces, el colombiano para mí ha sido mi casa, porque afortunadamente me han enaltecido mi carrera y mi persona, con tanto recorte y con tantas entrevistas que he tenido con este medio. Y la verdad, para mí es un placer poder aquí estar hoy en día. Andrés, nos alegra. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse, hacerle clic a la campanita, darle like. Estamos también con el código QR para el grupo de WhatsApp de deportes del periódico El Colombiano, para que también se suscriba y reciba toda la información que tiene esta casa editorial. No olvide las redes sociales del Colombiano, el Instagram, el YouTube, estamos en Spotify, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias. Y esperamos que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias por su atención. Chao, chao. Y está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del Colombiano.